Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 3732-2015 y 3928-2015, formados por amparos en única instancia promovidos por Manuel de Jesús Barquín Durán, diputado al Congreso de la República de Guatemala, contra la Corte Suprema de Justicia. El secretario general adjunto hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el primer amparo, los actos reclamados son: A. La falta de notificación de la resolución de fecha 3 de agosto del año 2015 emitida por la Corte Suprema de Justicia, y B. La resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia mediante la cual dispuso admitir para su trámite las diligencias de antejuicio promovidas en contra del señor Manuel de Jesús Barquín Durán, diputado al Congreso de la República de Guatemala. 2. Se designa como juez pesquisidor al presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, quien deberá practicar la diligencia de conformidad con la ley y rendir el informe relacionado dentro del plazo no mayor de 60 días a partir de la recepción del expediente. En esta acción de amparo, la petición de fondo es que se otorgue el amparo solicitado y, en consecuencia, se deje en suspenso en definitiva la resolución de fecha 3 de agosto del presente año emitida por la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente identificado como antejuicio 316-2015, que se devuelvan los antecedentes al Ministerio Público para que se proceda conforme a lo dispuesto por el artículo 293 del Código Procesal Penal, que la autoridad impugnada está obligada a notificarme de esa resolución. Se hagan las demás declaraciones de ley, emitiéndose las prevenciones y apercibimientos legales a efecto de dar exacto cumplimiento a lo resuelto en la sentencia respectiva. En la segunda acción de amparo, la petición de fondo consiste en que se otorgue el amparo solicitado y, en consecuencia, se ordena a la Corte Suprema de Justicia que revoque la resolución de fecha 3 de agosto de 2015, dictando la resolución en la que se rechace in limine la solicitud de levantamiento de antejuicio planteada en su contra por ser espuria, política e ilegítima en base a los argumentos de hecho y de derecho planteados en la presente acción. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios o no que refutan a los actos reclamados. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose de abstener de dar lectura a documentos salvo autorización previa de la presidenta de la Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra los terceros interesados, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por medio del mandatario judicial especial con representación, abogado César Augusto Rincón Sabogal. Muy buenos días, honorable Corte Constitucional, señores magistrados, público presente. En nuestra condición de querellantes y terceros interesados dentro del amparo que cursa en esta honorable Corte Constitucional, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones para ratificar nuestra solicitud de declaración de no pertinencia de la acción constitucional planteada por el actor. Infortunadamente, observamos con preocupación cómo ciertas personas vienen utilizando la figura constitucional del amparo como un medio ordinario para impedir que las autoridades de la República puedan adelantar las diligencias pertinentes con el propósito de desarrollar la función constitucional de administrar justicia. Y lo decimos porque vemos que en esta acción presentada de solicitud de antejuicio por el Ministerio Público, donde se pidió que se autorizara la investigación de 3 personas que gozaban de fuero constitucional, se observa cómo estas, y en el caso concreto de la persona que aquí ha interpuesto por lo menos dos acciones de amparo que advierte la Corte Constitucional que se manejan de forma acumulada, el señor Manuel de Jesús Barquín Durán ha ejercido diferentes acciones tendientes a impedir precisamente que se adelante la solicitud de antejuicio
planteada de manera conjunta por la Comisión Internacional contra la Impunidad y por el Ministerio Público. Y lo observamos que es no la defensa de derechos fundamentales, porque no existe ninguna violación de derechos fundamentales por él planteados, como es el derecho de defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia. Se ve que la figura del amparo la viene utilizando para impedir, como lo señalamos, que el proceso de solicitud ante juicio surja o surta su trámite normal. Como la Corte Suprema de Justicia lo ha señalado, la solicitud ante juicio es simplemente un trámite previo a que la Corte Suprema de Justicia, luego que el juez pesquisidor adelante las diligencias pertinentes y rinda su concepto, pueda tomar una determinación en el sentido se autoriza o no autoriza al Ministerio Público para que adelante la investigación penal pertinente. En el caso concreto, el señor Barquín Durán plantea que se le han violado en su criterio 3 derechos fundamentales: el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de acudir ante un juez o de acceso a la justicia. Observamos nosotros que siendo la solicitud ante juicio un mero trámite administrativo, más que una acción judicial, porque no es ninguna investigación desde el punto de vista criminal, sino es una solicitud previa para que se valore la posibilidad que el Ministerio Público haga una investigación criminal de acuerdo a las normas constitucionales y legales, no se puede violar el derecho de defensa. El derecho de defensa se puede ejercer cuando la investigación criminal se está adelantando, y esta etapa todavía no hemos llegado. Pero pese a ello, observamos nosotros que todas estas acciones, el solo hecho de interponer esta acción de amparo, es el legítimo ejercicio del derecho de defensa que le asiste a esta persona que goza de fuero constitucional. Si no se le hubiera permitido por los tribunales y exactamente por la Corte Suprema de Justicia y por esta honorable Corte Constitucional tramitar la acción de amparo, sí se podría negar un derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Lo que la Corte Suprema de Justicia hizo en el momento de tener conocimiento de la acción de antejuicio no fue la violación al debido proceso, fue la garantía plena del debido proceso. Porque ¿qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia? En el auto que está siendo reclamado como aparente materia de violación de derechos fundamentales. Simplemente la Corte Suprema de Justicia cumplió con su obligación contenida en la ley específica que regula la materia de dar trámite a una solicitud de antejuicio. Y dio trámite luego de una valoración general de contenido de la petición del Ministerio Público de la Comisión Internacional y considerar la Honorable Corte Suprema de Justicia que la solicitud de amparo era legítima, es decir, que la solicitud de amparo no se hacía por señalamientos espurios o persecuciones de carácter político, sino que la solicitud de amparo se fundaba precisamente en la existencia de algunos elementos que pueden comprometer la conducta de la persona en contra de quien se solicitó la situación de amparo de antejuicio, porque su comportamiento podría estar comprometido en delitos. Y en efecto, esta misma Corte ha sostenido que se le permite a la Corte Suprema de Justicia hacer ese análisis primario de una confrontación de los hechos que el Ministerio Público y la Comisión presentó frente al derecho. No de otra manera podría la Corte Suprema de Justicia hacer la reflexión para concluir que se reunían las condiciones mínimas exigidas por la ley para dar trámite a la solicitud de antejuicio y designar un juez pesquisidor. En consecuencia, no está violando la Honorable Corte Suprema de Justicia el debido proceso, todo lo contrario, está sujeto al debido proceso. No se viola tampoco el derecho de defensa cuando el Ministerio Público y la Comisión respetan precisamente ese amparo constitucional que se le dan a las personas que tienen la calidad de diputados para que sean procesados o sean investigados una vez se supere la situación de la cobertura constitucional especial de inmunidad. Eso fue precisamente lo que garantizó la Comisión Internacional y el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, de garantizar la petición previa de antejuicio. Distinto es que se hubiera intentado por el Ministerio Público iniciar una persecución criminal en contra de una persona con fuero constitucional sin agotar el trámite del antejuicio. Como tercer derecho que la persona considera conculcado o supuestamente violado
está, como ya lo advertimos, el del acceso a la justicia, que se denomina exactamente en la Constitución, en el artículo 29 de la Constitución guatemalteca. Y lo fundamenta en que no hubo una notificación de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual simplemente la Corte Suprema de Justicia dio el impulso al proceso al designar el juez pesquisidor. Ustedes, señores honorables magistrados que conocen suficientemente la ley de antejuicio, se observa que no se exige la notificación de ese tipo de resoluciones. Simplemente es una situación de mero impulso y ya se le notificará al momento en que el proceso llegara ante el juez pesquisidor. Pero, de todas maneras, fue un acto suficientemente publicitado por la Honorable Corte Suprema de Justicia cuando expide la resolución del 3 de agosto del año 2015, por medio de la cual ordena la designación de juez pesquisidor, y fue tan conocido por el sujeto procesal que presentó la acción de amparo, que precisamente está reclamando esa situación de amparo. Esto implica que el destinatario de esa decisión, señor Manuel de Jesús Barquín Durán, conocía suficientemente la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de designar el juez pesquisidor, motivo por el cual no puede alegar la ignorancia o desconocimiento de esa resolución, y menos puede fundar en ello que se estaría violando un derecho constitucional. Consecuentemente, no existe esa violación de ningún derecho fundamental, motivo por el cual las acciones de amparo acumuladas que cursan en esta honorable Corte Constitucional no pueden estar llamadas a prosperar, por dos motivos básicos, dos requisitos que exige la ley para que prospere una acción de amparo: es la violación inminente de un derecho constitucional, o segundo, que ese derecho constitucional hubiera sido violado y que la acción de amparo se ejecute o se ejerza para restablecer el derecho constitucional transgredido. Y como observamos, no existe violación al derecho de defensa, no existe violación al debido proceso, ni tampoco la violación al acceso a la justicia. Consecuentemente, no entendemos de cuál amenaza de violación de derecho fundamental estamos hablando, o cuál derecho fundamental se ha violado para que esta honorable Corte intente restaurar ese derecho desconocido. Existen diferentes pronunciamientos de esta honorable Corte Constitucional donde trata en ese mismo sentido, y existe también pronunciamientos de la Corte Interamericana donde obliga a los tribunales de Guatemala que no se pueden utilizar estas figuras legales o constitucionales dentro del sistema legal para permitir que las personas, a través de ellas, lo que pretendan es impedir la acción de la justicia y consecuentemente generar actos de impunidad. Y para ello solo citamos, por ejemplo, el caso de Mirna Matt versus el Estado de Guatemala, donde la Corte Interamericana ya señaló que se debe impedir el abuso de ciertos mecanismos legales que solo tienden a causar una dilación injustificada de los procesos y consecuentemente que solo se dirigen a generar actos de impunidad, impidiendo que las personas sean sometidas o que el Estado de Guatemala, a través del organismo competente, Fiscalía General de la Nación, pueda adelantar las investigaciones criminales pertinentes cuando existan los elementos mínimos legales exigidos por la ley. Y en el caso concreto, cuando la Corte Suprema de Justicia tenga la oportunidad de pronunciarse luego de la práctica de las pesquisas por el juez pesquisidor y la valoración que éste hace para determinar si finalmente accede o no accede a la petición inicialmente planteada. Consecuentemente, señores magistrados, son suficientes estos elementos para ratificar que al no existir violación de derecho constitucional alguno, ni amenaza de violación de derecho constitucional alguno, y que existe es un indebido uso de la acción constitucional de amparo, simplemente ratificamos la petición que ya hicimos en forma escrita en memorial del pasado 1 de octubre del año en curso, para que se deniegue la solicitud de amparo
las solicitudes de amparo que de forma acumulada cursan en esta honorable Corte Constitucional. Muchísimas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del agente fiscal abogado Juan Francisco Sandoval Alfaro. Muchas gracias, honorables magistrados. Muy buenos días. El Ministerio Público, al pronunciarse ante esta Corte de Constitucionalidad respecto de la acción de amparo intentada, únicamente lo hace con el afán de cumplir con el mandato constitucional que debe regir en el funcionamiento de la institución a la que represento. Dicho mandato está encaminado a respetar el debido cumplimiento de las leyes del país. Como antecedente de la presente acción constitucional de amparo, tenemos el hecho de que en 15 de julio del presente año, el Ministerio Público presentó la solicitud correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia, dirigida en contra del amparista Manuel de Jesús Barquín Durán, así como en contra de otras 2 personas, por existir hechos que, de acuerdo a la investigación que había iniciado el Ministerio Público dirigida contra otras personas, nos dan la idea de que revisten matices de ilicitud, y en virtud del cargo que estas personas desempeñaban en el momento en que fue planteada la solicitud, pues el Ministerio Público gestionó lo que correspondía. Posteriormente, en fecha 3 de agosto del presente año, la Corte Suprema de Justicia, al analizar la petición realizada, pues se percata de que el Ministerio Público no plantea la cuestión por situaciones ilegítimas, espurias ni políticas, dando cumplimiento a lo que estipula la ley en materia de antejuicio. No obstante lo anterior, mediante escritos de fechas 19 y 31 de agosto del presente año, el señor Manuel de Jesús Barquín Durán plantea acciones constitucionales de amparo, y como ya fue indicado por la persona que me antecedió, uno de los alegatos es que a él no le fue notificada esa resolución, y como indica el abogado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en primer lugar fue una situación pública, todo el mundo nos enteramos del trámite que le había dado la Corte Suprema de Justicia. Además de ello, el señor Manuel de Jesús Barquín Durán sí se dio por notificado de esa resolución, porque previo a plantear las acciones constitucionales de amparo, recusó al juez pesquisidor Fredín Valdemar Fernández, y esa es la situación que tiene detenido ese trámite. Es decir, él ha agotado todas las instancias procesales que han estado a su alcance con el ánimo de entorpecer el trámite de una situación que es un trámite administrativo previo a que, en todo caso, si es autorizado que el Ministerio Público realice investigación e inicie persecución penal, hasta en ese momento tendrá viabilidad la Fiscalía para realizar la función que corresponde. No obstante lo anterior, si es decisión de la Corte Suprema de Justicia lo contrario, pues el Ministerio Público tendrá una vía, que es impugnar por los medios correspondientes, y la otra es acatar las decisiones judiciales de conformidad con lo que implica la tutela judicial efectiva. Se indica además, si nos vamos al fondo del asunto de los amparos planteados, no se está haciendo un análisis de posibles vulneraciones constitucionales al debido proceso, al derecho de defensa o al acceso a la justicia. Por el contrario, lo que se está solicitando en la argumentación realizada en ambas acciones constitucionales de amparo, que ustedes se conviertan en jueces de la justicia ordinaria. Ni siquiera se ha autorizado al Ministerio Público para que se inicie persecución penal, y se están cuestionando situaciones como la legalidad de las interceptaciones telefónicas. Esas interceptaciones telefónicas que fueron utilizadas como material de soporte a la petición fueron autorizadas por juez competente. Se alega la situación de que no fueron reportados hallazgos inevitables. Un hallazgo inevitable, ¿quién es más que ustedes para saber a qué nos referimos? Un hallazgo inevitable es cuando a mí una autoridad me indica de que tengo la autorización para ir a buscar armas y resulta que en el lugar encuentro droga. Ese es un hallazgo inevitable. No estaba buscando eso, pero eso lo encontré, y como función constitucional y la estipulada en el Código Procesal Penal, el Ministerio Público tiene que reportarla y continuar con la investigación. En el presente caso, el método especial de investigación estaba dirigido a una asociación ilícita, un grupo de personas que estaban lavando dinero, y como parte de esa agrupación el Ministerio Público encontró interceptaciones telefónicas que daban cuenta que este grupo criminal contaba con el apoyo de altas autoridades del Estado.
es decir, se cumplió con los objetivos del método especial de investigación, no existía ningún hallazgo inevitable que reportar. Otra cuestión que es alegada en las acciones constitucionales de amparo planteadas es de que por qué el Ministerio Público tardó 2 años en realizar la petición de antejuicio cuando esa investigación había iniciado 2 años antes. Pues por la simple y sencilla razón de que no eran hechos sencillos los que el Ministerio Público estaba investigando, sino es una situación compleja, es una estructura criminal y en todo caso la alegación sería viable si en todo caso nos percatáramos de que ya han prescrito los hechos por los cuales el Ministerio Público puede investigar. En todo caso, esas son situaciones que les corresponde dilucidar a la justicia ordinaria. Ante esta instancia constitucional lo que tenemos que percatarnos es si se vulneró el debido proceso, no se vulneró el debido proceso. Honorables magistrados, la Corte Suprema de Justicia al emitir el acto, que es el reclamado mediante esta vía, cumplió con lo que estipula la ley en materia de antejuicio y lo que estipula el artículo 293 del Código Procesal Penal, que se vulneró el derecho de defensa, contrario a lo que indica el amparista. Además de estas 2 acciones constitucionales de amparo, existen los amparos que se conocen en esta Corte de Constitucionalidad con el número 3890-2015 y 3950-2015, que son amparos copiar y pegar que fueron planteados por Edgar Baltasar Barquín Durán y Jaime Antonio Martínez Loaiza. De la misma forma, no se vulnera ningún derecho al acceso a la justicia, han tenido acceso y oportunidad de acudir a todas las instancias, inclusive el trámite de antejuicio se encuentra detenido actualmente, como reitero, por recusación que planteó el propio señor Manuel de Jesús Barquín Durán, al tener conocimiento de la resolución que él indica que nunca le fue notificada y que por lo cual existe violación de derechos constitucionales. Es sabido por todos de que para la procedibilidad de un amparo, requisito indispensable es la existencia de un agravio, un daño en la esfera personal o patrimonial de la persona que plantea la acción. En el presente caso no existe ningún menoscabo a algún derecho del señor Manuel de Jesús Barquín Durán. El Ministerio Público está cumpliendo con su función, hizo el planteamiento que correspondía, la Corte hizo el análisis pertinente y él ha tenido el derecho a acceder a los recursos que ha estimado correspondientes al derecho de defensa que le asiste. En ese sentido, al no existir ninguna vulneración, no existe vulneración alguna de derechos constitucionales, es petición del Ministerio Público que la acción de amparo intentada por el señor Manuel de Jesús Barquín Durán sea denegada a honorables magistrados. Muy buenos días. Se clausura la presente audiencia.